else you might walk away with some wounds if you go all in against. Cuando alguien escucha la palabra arm wrestling, normalmente piensa en un juego, dos personas, una mesa, un apretón de manos y un ganador, nada más. Pero lo que millones de personas no saben es que los hombres más fuertes de este deporte no tienen cuerpos normales. Sus dedos se vuelven más gruesos, sus tendones se transforman, sus articulaciones se deforman, sus brazos pierden movilidad, o la mayoría. Algunos ni siquiera puede extender completamente sus codos, o la mayoría. No porque esté lesionado, sino porque su cuerpo se adaptó a décadas de guerra. Devon Larratt, uno de los mejores luchadores de la historia de este deporte, ha confesado que sus brazos prácticamente no pueden estirarse de manera normal. Digamos que el síndrome del T-Rex, ya lo he puesto en otros videos en el canal. Invito a verlo. Ha pasado por cirugías donde los médicos han retirado fragmentos de hueso y tejido cicatricial acumulado durante años. Lo que un médico llamaría una discapacidad, él lo llamaría una ventaja, una armadura biológica creada por la batalla, y eso apenas es el comienzo, porque detrás del deporte más simple del mundo se esconde uno de los experimentos humanos más extremos jamás creados. Si observamos un combate de arm wrestling desde fuera, parece realmente absurdo, dos personas moviendo un brazo, pero la realidad biomecánica es aterradora. En una posición de lucha, los atletas generan enorme fuerza de torsión. El brazo no está diseñado para soportar cargas máximas en esos ángulos una y otra vez durante décadas. Por eso, las lesiones más famosas del deporte son brutales. Rupturas de húmero, el famoso arm break, desgarro del tendón del bíceps, muy común, daños en ligamentos, lesiones de muñeca, común, y lo peor es que muchos de estos atletas no abandonan, regresan, porque el dolor se convierte en una parte del progreso. Antes que continuemos, recuerda suscribirte al canal que te ofrece la información más interesante con respecto al mundo del wrestling y el mundo de la fuerza y de los límites humanos. Prosigamos. Existe una razón por la cual los brazos de atletas como Dennis Simplecop parecen pertenecer a otra especie. No es únicamente músculo, es una combinación de factores: músculo, tendones, densidad ósea, inserciones, años de adaptación. La ley de Wolff explica cómo el hueso puede remodelarse como respuesta al estrés mecánico. Cuando una estructura recibe cargas repetidas, puede cambiar su densidad y arquitectura. Eso realmente no significa que cualquier persona pueda convertirse en Dennis, lo sabemos. La genética sigue siendo la base de ese cambio, o esa modificación o esa adaptación. Pero demuestra que el cuerpo humano es mucho más adaptable de lo que imaginamos. La mano de Dennis no nació así, lógicamente. La guerra de décadas también la construyó. La Fórmula 1 de la química. Ahora llegamos al tema que muchos prefieren no tocar: la química, el dopaje, como dice su servidor, los jugos mágicos. Los límites de la ciencia aplicada al rendimiento humano. En el podcast con Joe Rogan, Devon Larratt habló sin rodeos sobre esta realidad. Las grandes ligas profesionales como East vs West funcionan como la Fórmula 1 del arm wrestling. No existen controles antidopaje comparables a los deportes olímpicos. El objetivo es simple: descubrir hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Cuando tienes hombre como Levan Pharmaciashvili compitiendo con pesos cercanos a los 180 a 190 kilos, es evidente que estamos observando una combinación de genética extraordinaria, entrenamiento extremo y la ayuda farmacológica moderna y extrema. Pero aquí hay una verdadera verdad incómoda a la cacofonía. La química no crea campeones de la nada. Si así fuera, todos los que usan la misma sustancia serían Levan, y no lo son. La genética sigue siendo el rey. La química solamente amplifica lo que ya existe. Esta es quizás la parte más perturbadora de todas. Un médico mira una articulación destruida y dice: tenemos un problema.
Un campeón de arc wrestling mira la misma articulación y dice: tenemos una herramienta. Devon llegó a un punto donde sus articulaciones estaban tan rígidas y llenas de tejido cicatricial que su brazo ya no se comportaba como uno normal. Era una estructura endurecida, una barrera, un muro. En términos de combate, esa rigidez podía ofrecer ventajas defensivas en ciertas posiciones, lo que para una persona común sería una limitación. Para un especialista podía convertirse en una adaptación. La línea entre la lesión y la evolución se volvió borrosa. La sociedad suele admirar a los campeones cuando están en la cima, cuando levantan trofeos, cuando ganan, cuando parecen invencibles, pero pocas personas quieren ver el precio, el dolor a despertar, las cirugías, los años de desgastes, las partes del cuerpo humano que jamás volverán a funcionar igual. La historia del arc wrestling no es solamente una historia de fuerza, es una historia de transformación, de hombres que tomaron sus cuerpos y lo modificaron para una sola función: ganar una batalla de 6 segundos sobre una mesa. La pregunta más inquietante no es ¿qué tan fuertes son? La verdadera pregunta es ¿cuánto de su humanidad tuvieron que entregar para llegar hasta allí? Si te interesan la historia de monstruos deportivos, genética extrema y los experimentos reales que los atletas hacen con su cuerpo, suscríbete, porque apenas estamos explorando el lado más oscuro del rendimiento humano.